Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 3 al 8. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 3 al 8. ¿Halló la cita? ¿Estamos allí? Damos lectura entonces en el nombre del Señor. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos al versículo 20, por favor. Aquí ya está finalizando el Señor con la explicación de esta parábola. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que por la lectura de su palabra esta mañana seamos edificados, bendecidos, fortalecidos y animados. Cierra sus ojos un momento eterno. Dios, le damos gracias por su palabra. Permita que en esta hora, Señor, su presencia traiga, Señor, la revelación a nuestro corazón, Señor. Deposite en esta hora, Señor, su palabra en nuestra vida, Señor. Queremos oírle con la mayor claridad posible. Dejamos todo estorbo, toda preocupación, ansiedad, tristeza, agobio, Señor, que hoy día nos distraiga para prestarle, Señor, oído a la dulce voz de su palabra. Gracias, Padre eterno, porque hoy día al ser leída, Señor, ya somos bendecidos. Permita que en la exhortación seamos aún más fortalecidos. Gracias le damos por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles acerca de el terreno fructífero. El terreno fructífero. ¿Alguna vez había escuchado acerca de esta parábola del sembrador? ¿Sí? Algunos sí, han escuchado la parábola del sembrador. Aquí la figura es bastante clara. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es usted y soy yo. ¿Ya? Ahora, en esta lectura que teníamos nosotros como base, encontramos que hay distintos tipos de tierra, ¿cierto? Lo cual no necesariamente representará distintos tipos de personas, sino que tiene que ver con el corazón de las personas. Dependiendo de la disposición que tengan, es el tipo de corazón que yo tengo. Es decir, el mismo que a lo mejor puede aparentar tener una buena tierra para recibir la semilla, probablemente que en algún momento esa misma persona pueda tener espinos en su vida, pueda tener piedras en su vida, de manera que la semilla se la robe el diablo, se seque o se ahogue por las espinas. ¿Me explico? Entonces no es que sean 4 tipos de tierras. O sea, son 4 tipos de tierra que no necesariamente son 4 tipos de personas, sino que puede ser la misma persona, pero todo esto marca la gran diferencia en la vida que tiene que ver con la disposición de su corazón y de mi corazón. ¿Me expliqué? Entonces, la enseñanza que Cristo hacía a las multitudes, porque este mensaje es bien particular. La Escritura habla acerca del inicio de esta parábola, de que el Señor se sube a una barca para hablarle a toda la multitud. Este no fue un mensaje dado necesariamente a los 12. Hay ocasiones en que el Señor, en secreto, en lo íntimo, en la confianza, en la buena relación que tenía con ellos, les daba ciertas enseñanzas. Pero esta enseñanza de las parábolas era para todo el público, creyentes y no creyentes. La finalidad de la parábola, de las parábolas del Señor, quizás suena un poco paradójico, pero estaban envueltas de misterio, pero también de claridad. Porque
el Señor daba estas parábolas para aquellos que cuestionaban las palabras de Jesús, para que no entendieran el mensaje del reino. Pero los que estaban más cerca, Él les explicaba en qué consistía la parábola. Por eso leímos el versículo 20, en donde Él ya termina explicando en qué consistía esta parábola. ¿Ya? Entonces, las parábolas eran simplemente historias de la vida real. Historias de la vida cotidiana. Y de esas historias de la vida cotidiana es que el Señor, con gracia, con sabiduría, con inteligencia, entregaba herramientas prácticas para comprender el reino de Dios. Hay distintos tipos de parábolas y especialmente esta parábola tiene que ver con el reino de Dios. En el griego significa parábole, que significa poner al lado de, comparar o colocar junto a. Por eso se llama parábola, porque hace una comparación de lo que es el reino de Dios con la vida cotidiana. ¿Ya? Por eso se llaman parábola. Y esta técnica el Señor la usaba de manera como recurso pedagógico, como también un filtro espiritual, para ver qué es lo que había realmente en el corazón de las personas, en el corazón de sus seguidores, y también para invitarlos a un momento de reflexión como lo hacemos en esta mañana. Dios quiere que pensemos en esto. Ahora yo no quiero enfocarme en las tierras en las cuales no hubo fruto. Porque hay varias tierras que el Señor menciona, pero solamente una de ellas fue un terreno fructífero. Por eso el mensaje de hoy se llama terreno fructífero. Porque solamente quiero enfatizar en ese corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Me gustaría así que nos contextualizáramos en relación a qué cosa. A cómo era la agricultura de aquellos años. ¿Usted ha visto a alguien en este tiempo ser agricultor? ¿Cómo es la forma? Preparan la tierra, ¿cierto? La aran, hacen surcos y van depositando las semillas, ¿cierto? ¿Usted ha visto alguna vez un agricultor de este tiempo? De esa manera funciona. Hoy día la tecnología nos ha alcanzado y es mucho más sencillo quizás sembrar. Mucho más sencillo, mucho más rápido y con menor esfuerzo. Porque hoy día hay maquinarias que nos ayudan para que al momento de sembrar esto sea rápido y efectivo. Pero en aquellos años no era así. Tampoco es como usted y yo lo imaginamos, que se hacían surcos y la persona iba echando la semilla, ¿cierto?, en esos surcos. La forma en aquellos años en Palestina para sembrar era que el sembrador tomaba en sus morrales, por decirlo de alguna manera, tomaba la semilla y la tiraba al aire. No es que la iba depositando en la tierra, no, tomaba la semilla y la tiraba al viento, para que el viento la empujara y la llevara a cualquier lugar. Por eso el Señor dice que el sembrador salió a sembrar, pero hay algunas. ¿Cómo el sembrador no se va a dar cuenta que hay espinos? ¿Cómo el sembrador no se va a dar cuenta que hay piedras? ¿Cómo el sembrador no se va a dar cuenta que es una tierra infértil? Porque la forma de sembrar era así. Tomaba la semilla y la tiraba al viento y donde cayera, caía la semilla. Y desde esa analogía es que el Señor dice, esto es como el reino, dijo él. El sembrador salió a sembrar. Pero lamentablemente hubo semillas que no cayeron en el lugar correcto. Sin embargo, hubo una semilla que sí cayeron en terreno fructífero. Es como el que predica el día de hoy. Yo hoy día tiro la semilla al cielo y el que agarra, agarra. Suena duro. Pero yo soy el sembrador hoy día, el que porta la semilla, yo lanzo la semilla y usted verá qué tipo de tierra es. ¿Me habría equivocado, Señor? Es palabra de Dios. Pero recuerde, yo quiero que enfoquemos no en los otros terrenos, sino que en el terreno fructífero. Yo apuesto, aunque no creo en la apuesta, se lo he dicho varias veces, yo estoy seguro que usted es un terreno fructífero. Así es, mi Dios. Gracias a ti. Que al momento de sembrar la semilla, que al momento que usted y yo abrimos la palabra de Dios, ella siembra su palabra en nuestros corazones y debe dar fruto el día de mañana. Bendito sea el Señor. Amén.
quiero pedirle lo siguiente antes que desarrollemos los 3 puntos que traje en esta hora. Yo delante iniciaba el sermón preguntándole a usted alguna vez, ¿ha escuchado esta parábola del sembrador? Muchos de ustedes me dijeron que sí. Y si no, mejor todavía. Mejor todavía. Porque quiero invitarlo ahora a que reseteemos el corazón, que lo formateemos. ¿Ah? ¿Ha escuchado ese concepto de formatear? Cuando uno formatea un computador, ¿cómo lo deja? Como nuevo, ¿no? Vacío, sin ningún programa. Quiero que ahora se olvide esta parábola, para que podamos recibir lo que Dios hoy día quiere decirnos. Porque no es algo nuevo, es algo que está escrito acá. Pero la tierra fructífera se caracteriza por no tener nada extra, sino que ser solamente tierra fructífera. Entonces, necesito que ahora formateemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, y abramos y dispongamos el corazón a escuchar lo que Dios quiere hablarnos hoy, como si fuera la primera vez. ¿Ya? Entonces, quiero darle algunas características acerca del terreno fructífero. 3 características que no las encontré, están acá. Vamos al versículo 20 del capítulo 4, por favor. No sé si lo puedes... Está ahí, mire qué bien. Cuando el Señor hace la explicación, habla acerca de 3 cosas que caracterizan al terreno fructífero. La primera es, oyen la palabra. El terreno fructífero, la primera característica que tiene que tener es que debe tener la capacidad de oír la palabra. ¿Ya? La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la boca de Dios. ¿Creemos eso? El creyente debe estar convencido de que esto que tengo en mi mano, que usted tiene en su mano, en su celular, en su tablet, donde sea, o en el corazón, es la palabra de Dios. Que cuando yo la abro, ella me habla. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tenemos claridad? ¿Estamos convencidos de eso? La Biblia es la palabra de Dios. En septiembre vamos a honrar y bendecir y dar gracias a Dios por la Biblia. Porque es una honra, una bendición que usted y yo tengamos una Biblia en el hogar. Que la tengamos ahora aquí. Que la tengamos en una aplicación. En donde en otros países está prohibida. Y esa voz de Dios está para hablarnos, para enseñarnos, para direccionarnos. Por eso es que es importante que cada vez que se lee la palabra del Señor y cada vez que se explica la palabra del Señor, yo debo concentrarme, debo prestarle toda mi atención a la palabra de Dios. Es verdad, a veces estamos cansados, a veces estamos preocupados, a veces estamos entristecidos, no sabemos qué hacer, tenemos un cerro de problemas, pero cuando la voz de Dios se abre, yo debo prestarle toda mi atención a la Biblia. Ya sea que lo hagamos aquí colectivamente como cuerpo de Cristo, o sea que lo hagamos en el trabajo, o sea que lo hagamos en la hora de colación, sí, que lo hagamos en nuestras casas, en cualquier instancia que usted y yo dediquemos para oír a Dios, debo prestarle toda mi atención. Mi entorno debe saber que yo voy a escuchar a Dios. ¿Qué pasa si en este instante todos nos ponemos a hablar al mismo tiempo? ¿A quién voy a escuchar? ¿Qué es lo que voy a escuchar? Voy a escuchar un bullicio. Pero en cambio, si mi hermana Bernarda se pone de pie y me habla directamente a mí, yo voy a entender lo que mi hermana Bernarda me está diciendo a mí. ¿Por qué? Porque todo mi entorno ahora está en silencio, pero ella está hablando. ¿Me explico? Entonces, cada vez que yo voy y veo que si soy una tierra fructífera, debo comprender que debo estar dispuesto a oírla a Dios y hacer un espacio para oír la voz de Dios. Los hijos tienen que entender, el esposo, la esposa tiene que entender que llega un minuto en el día que uno quiere oír a Dios. Que uno debe oír a Dios. Si lo ve que abrió la Biblia, no lo manda a lavar los platos. Gózase porque está escuchando a Dios.
Si la vio abrir la Biblia, no le diga, oiga, anda a ver al niño. No, ayuda a ver al niño porque ella está oyendo la voz de Dios. Debemos generarnos, aprender a generarnos un espacio para oír la voz de Dios. Amado hermano, amada hermana, la buena tierra oye la voz de Dios. Así dice, los que oyen la voz de Dios son la buena tierra. Entonces ella se merece toda mi atención. Debo estar dispuesto a oír lo que Él tiene para mí. Y es aquí el peligro. Y es aquí la razón fundamental de por qué muchas personas le tienen temor a oír la voz de Dios, porque creen que Dios le va a mandar a hacer algo que no tienen que hacer o que no quieren hacer. Por eso mucha gente no abre la Biblia. Porque aquí hay renuncia. Porque aquí el Señor me dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque aquí Dios te dice, deja a tu padre, a tu madre y a tu parentela, como le dijo a Abraham. Porque aquí hay principios de vida que te van a llevar, que me van a llevar al éxito. Pero en el minuto no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque es dura su palabra. Por eso sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que pasó con estos que decían eso? Patitas para que las quiero, arrancaron de la presencia del Señor. Y el Señor se dio cuenta de que estos estaban arrancando porque escuchaban la voz de Dios a través de Jesús. Y dijeron, no, esto es mucho para mí. Mucha exigencia, el Evangelio es mucha exigencia. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo voy a llevar una carga más, una milla más? ¿Cómo le voy a dar mi capa? ¿Cómo se le ocurre al Señor decir esas cosas? Que el Señor se dio cuenta de que estos estaban escapando de la palabra de Dios. Y a sus discípulos dice, ¿ustedes también quieren irse? Aquí no se le obliga a nadie, ¿eh? Es decir, no aquí en Viña 3, aquí en el camino del Evangelio, pues. Si el letrero Viña 3 no importa, el Evangelio es lo que importa. Yo no veo a ninguno que el Señor lo salió persiguiendo. No, venga, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted vio eso? Por el contrario, el Señor daba su vida por ellos, pero bueno, ahí el que quiera recibirlo, lo recibe, ¿no? Pero Dios siempre se va a encargar de atraernos a Él. Como sea. Y ese como sea cuesta entenderlo. Porque puede ser con amor. O sea, va a ser siempre con amor. Pero puede ser de muchas maneras. Entonces debo estar dispuesto a oír la voz de Dios. Lo que Él tiene preparado para mí. Por eso es que yo debo abrir mi corazón ahora. Cada vez que se exhorta la palabra, se lee la palabra de Dios. Como un momento, un espacio solemne, importante en mi vida. Debo estar abierto a ser transformado, cambiado por ella. No la escuchamos para juzgar al otro. Que a veces uno lanza una palabra y dice, qué bueno que vino la hermana para que la escuche. No es para eso. La palabra de Dios es para mí. No es para el de al lado. No es para José. No es para Cintia. No es para Diego. La palabra de Dios es para mí. Seríamos ¿cuál fariseo que le gusta juzgar a las personas? Entonces no la escuchamos para criticarla, para ver cómo es de elocuente el predicador. Tampoco eso. Que se confundió, que no sabe decir, que no sabe hacer. No, no es para eso. La palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos. Y hablará de manera personal a cada uno de nosotros. Porque el de buena tierra oye la palabra de Dios. Entonces, cada vez que la voz de Dios se abre, yo debo ahora tener un corazón humilde para recibir la palabra de Dios. Sí, Señor, estoy aquí para obedecer, estoy aquí. Como le dijo Elí a Samuel, ¿se acuerdan? Samuel lo llamaba la voz de Dios, ¿o no? ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. Y como este no conocía la voz de Dios, fue y le dijo, Elí, ¿qué necesita? No, le dijo, yo no te he llamado.
3 veces el Señor lo llamó. Pero Elí identificó que era la voz de Dios. Y le dice a Samuel, Samuel, cuando nuevamente escuches tu nombre, dile, he aquí está tu siervo. Habla que tu siervo oye, le dices. Bendito eres, mi Dios. Y volvió a hablar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no está para callarse. La voz de Dios está para hablarnos y para llamarnos por nuestro nombre. Entonces cuando tú sientas que te dice, Anaí, Anaí, ¿qué tienes que decir? Habla que tu sierva oye. Bendito eres. Y eso es un corazón humilde. Porque el siervo, reconocer que somos siervos, tiene el sinónimo de la humildad. Ser siervo es ser humilde. Entonces cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor se quiere comunicar con nosotros a través de su palabra, debo yo tener esa disposición en humildad, esa verdadera humildad. Debo estar consciente de mi gran necesidad que tengo de oírle, de que su gracia sea depositada en mi vida. Debo escuchar a Dios no con expectativa, sino con expectación. ¿Estamos? Que son dos cosas muy diferentes. Lo que yo espero que vaya a hacer. Expectación, Dios va a hacer algo. Señor, necesito que me hables. ¿Qué me quieres decir hoy día? Expectación, que atento. La expectación es eso. Es que toda mi atención está puesta en la palabra de Dios. Y cuando usted tiene un corazón expectante, es porque está esperando que Dios le hable, le susurra al oído. Esa palabra específica que usted y yo necesitamos. Debo manifestar mi necesidad, ese alimento espiritual, como dice Pedro, de esa leche espiritual, esa leche no adulterada. Debo tener un temor reverente delante de la voz de Dios. Debo dejarme enseñar por ella. Debo dejar el orgullo de lado para que ahora el Señor, a través de su voz, provoque en mi vida crecimiento, desarrollo. Y por último, la buena tierra no se debe resistir a la voz de Dios. No debemos resistirnos a la voz de Dios. Había un hombre, un profeta, llamado Jeremías, que en cierta ocasión, Jeremías 29, él había sido llamado a traer juicio sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Judá. Y en Jeremías 29 él dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes. Lo voy a leer en esta versión Reina Valera. Y dije, este fue Jeremías, este es un lamento de Jeremías, ¿ya? Y dije, no me acordaré más de él, decía él. Él estaba dispuesto a tirar la toalla, estaba aburrido, ¿sabe por qué? Porque la gente se burlaba de él. Mira la comparación que voy a hacer. ¿A usted ha escuchado al pastor Soto? Sí, santo el nombre del Señor, porque el pastor Soto, dentro de todo, es valiente. No justifico la forma, pero habla verdad. Era como el pastor Soto de ese tiempo, Jeremías. Y hablaba solamente juicio. Y usted se ríe, pero es así. Y la gente empezó, ¿sabe qué empezó a hacer? A burlarse de Jeremías. Y él dijo, no me voy a acordar más de él. Ni hablaré más en su nombre. Es decir, yo no voy a hablar más en el nombre del Señor, porque el profeta decía, vino palabra de Jehová a mi vida. Y él soltaba la palabra profética para el pueblo. Y lo que estaba diciendo, ya no voy a hacer más eso. No voy a hablar más en el nombre del Señor. No obstante, dice él, mire lo que hace cuando hay alguien con el corazón dispuesto, humilde, sencillo para oír la voz de Dios. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Bendito eres, mi Dios. Era tan fuerte la voz de Dios dentro de su corazón, dentro de su mente, que no solamente estaba en su mente y en su corazón, sino que estaba en sus huesos. En todo su ser la voz de Dios retumbaba. Y él decía, traté de sufrirlo y no pude. Traté de resistirme y no pude, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo, le dijo.
Y así es la palabra de aquel que recibe con este terreno fructífero. Cuando la voz de Dios habla en nuestros corazones, automáticamente un fuego comienza a arder dentro de nuestras vidas. Y no solamente arde en nuestro corazón, no solamente arderá en nuestros pensamientos, sino que también hasta los huesos llegará la voz de Dios en nuestras vidas. Pero siempre y cuando usted y yo tengamos un corazón dispuesto, humilde, para, como dice Marcos capítulo 4, versículo 20, para oír la palabra de Dios. ¿Es usted una buena tierra? ¿Soy yo una buena tierra? ¿Es esta iglesia una buena tierra? Somos buena tierra si oímos la voz de Dios. Segundo, el terreno fructífero se caracteriza porque recibe la palabra. En el manuscrito original esa palabra recibe significa acepta, guarda. Jesús no solamente dice que es importante oír la palabra de Dios, sino también recibirla, retenerla, guardarla. ¿Dónde? ¿En los bolsillos? Aquí en el corazón, aquí. Por eso el Señor le dijo a Josué que debía aprender a meditar en la palabra de Dios. Acá, en la mente. Guarda estos mandamientos, le decía él, porque si así harás próspero tu camino. El que recibe permite que la Escritura eche raíces en su vida. El hombre que recibe, la mujer que recibe, no solamente escucha, sino que ahora acepta. Atrapa las promesas de Dios, como dice el apóstol, en el sí y en el amén. Yo por eso pienso que por eso la iglesia, especialmente nuestra iglesia pentecostal, tiene la particularidad o la característica de que cada vez que se predica la palabra, alguien dice amén a la palabra. Es porque acepta lo que está diciendo la palabra de Dios, no es necesariamente el predicador. Porque Dios puede usar a quien quiera para llevarnos una palabra de aliento. Pero va a depender del terreno fructífero que usted y yo tengamos para escucharla y para recibirla. Salmo 119, verso 9. Miren lo importante que es la palabra del Señor. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Debemos aprender a guardar la palabra de Dios. Limpiar el camino. Cuando habla del camino, habla de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios la guardamos en el corazón, nuestras vidas son transformadas. Quien verdaderamente recibe la palabra de Dios en su corazón debe estar dispuesto a obedecerla. Debe estar dispuesto a examinarse en la presencia del Señor. Porque la palabra de Dios es un espejo y funciona como aquel hombre que se mira al espejo, aquella mujer que se mira al espejo para ver qué es lo que está desordenado en su rostro. ¿Usted para qué se mira al espejo? ¿Para ver si se le levantó el pelo? ¿Para ver si está chascón o chascona? ¿Si se me corrió el maquillaje, se le corrió el maquillaje? ¿Para qué se mira al espejo? ¿O se mira porque sí nomás? Para ver si algo está en desorden o no. Y también para contemplar la gloria de Dios, pues, ¿no? Para ver la hermosura del Señor, pues. Sí, pues si somos hechura de su mano, creación de Dios. Uno que otro con diferentes características, pero somos hermosos dentro de todo. Entonces, como aquel hombre que se pone al espejo de la palabra de Dios. Porque así funciona la palabra, como un espejo, para mostrarme a mí en qué condición yo me encuentro. Y ese dice, debo mejorar estas cosas, debo cambiar estas cosas, debo arreglar esta situación en mi vida. Entonces, debo estar dispuesto, el hombre que recibe la palabra del Señor, debemos estar expuestos a la palabra de Dios para cambiar y también para renunciar a aquellas cosas que a Dios le impiden manifestar su gloria. El hombre que recibe entiende que al venir la prueba,
solamente serán las promesas de Dios las que nos sostendrán. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra. Delante de nuestro hermano Juan Isaías oraba diciendo que cuántos de nosotros no hemos pasado dificultades o tribulaciones, pero ha sido su palabra la que nos ha sostenido, ¿no? Así es, mi Dios. Sus promesas. Porque llenan nuestras vidas de esperanza, de confianza, de que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Cuando la palabra de Dios es bien recibida, algo debe ocurrir en nuestras vidas. Cambios deben provocarse. No podemos volver a ser los mismos al ser expuestos a la palabra de Dios. Es decir, debo ser afectado cada día en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar. No en el tono de mi voz. Recuerde que lo que hay en el corazón se publica por la boca. Por eso el Señor dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, cuando hay un corazón mudado, transformado, renovado por la palabra de Dios, es porque ha sido recibida con gozo, con alegría y con disposición de cambiar. Si usted y yo quedamos indiferentes, algo está ocurriendo en nuestro terreno. Algo está ocurriendo en su corazón. Algo está ocurriendo en mi corazón si yo soy indiferente a la palabra de Dios. No estamos siendo un terreno fructífero. La semilla se está ahogando. El enemigo viene a robarla. El sol, la prueba, ha ahogado la semilla. Y ya no confiamos como antes. Algo está ocurriendo en el terreno. Debemos examinar el terreno del corazón. No examinemos el terreno del otro. ¿Ha escuchado el dicho de que el pasto del vecino siempre es más verde que el nuestro? A veces funcionamos así. Vemos los errores del otro, pero no somos capaces de ver la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Esta palabra es para que examinemos nuestro propio terreno. Debo examinar cómo está mi terreno. ¿Qué espinos están ahogando? El enemigo está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Tenemos cercado el terreno? ¿O entra Pedro, Juan y Diego? Guardemos el corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guardad el corazón. Entonces el que recibe la palabra y la recibe con fe, aunque el diablo venga a robar la semilla, no podrá hacerlo. Porque tenemos nuestra vida guardada, cercada en las manos del Señor. Tercera y última característica del terreno fructífero. Primero, oye la palabra. Segundo, recibe la palabra, la guarda. Tercero, da fruto. Vamos nuevamente a Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. El Señor dijo que ese es el resultado de un terreno fructífero, de una buena tierra que da fruto. La semilla, amados hermanos, fue creada para crecer. La semilla no va a morir como semilla. No es el propósito de la semilla. ¿Me explico? La semilla tiene un propósito, así como la palabra de Dios, que riega todos los valles, pero que después vuelve. Como dice el profeta, que no vuelve la palabra vacía, sino ha regado todo el campo y después vuelve y vuelve a llover, como el ciclo de invernación, ciclo invernadero. Así funciona la palabra. Algo provoca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Acaso Dios no hará lo que dijo? Porque tiene un propósito la palabra de Dios. La semilla funciona igual. Por eso el Señor toma el ejemplo de la palabra de Dios, de la semilla para ejemplificar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, así como la semilla, también tiene un propósito. La semilla no va a morir como semilla. La palabra de Dios jamás va a volver vacía a su corazón. Algo va a provocar en mi vida, algo va a provocar en su vida la palabra de Dios cuando la recibo, cuando la oigo, cuando la recibo con fe. Entonces, la semilla fue creada para crecer, pero también para dar fruto.
Si miramos la parábola, encontramos que llega un momento en que incluso la palabra es sembrada, pero que dice que creció. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto. Y habla de que está fuera del tiempo de Dios. ¿Ya? Brotó pronto. Que no tenía profundidad de tierra. Pero ¿sabe qué es lo que pasó con ella? Salió el sol, versículo 6. Se quemó porque no tenía raíz. Se secó. ¿Alcanzó a dar fruto la semilla? No alcanzó a dar fruto. ¿Murió en el intento? Claro, murió en el intento. Amado hermano, amada hermana, estamos dados al éxito para dar fruto. Dios quiere que demos frutos. La buena tierra está llamada a dar buenos frutos. Salmo 1. Vamos al Salmo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fruto. Dios dará fruto a su iglesia. Si oye la palabra, si guarda la palabra, el fruto aparecerá en nuestras vidas. Seremos una iglesia, no solamente un árbol frondoso que dé sombra, que dé cobija a las aves del cielo para que vengan y hagan su nido, sino que también dará alimento al corazón necesitado. Porque seremos un árbol que estará plantado en buena tierra. El Señor explica en este brote. Vamos al versículo 8 de Marcos 4. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Por qué? Porque brotó. Miren lo que hace la semilla. Fue sembrada al viento. ¿Cayó en qué lugar? En buena tierra. ¿Halló qué? Un lugar para echar raíz. El crecimiento de la semilla es invisible al ojo humano. Quizás la gente puede incluso hasta pensar de que usted y yo seguimos igual. Pero ellos no pueden lograr identificar el nivel de confianza que usted tiene puesta en Dios. Y eso es una raíz que crece hacia abajo. Ellos no podrán ver quizás el gozo que les inunda al saber de que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque es una raíz que crece en la profundidad. Pero llega el minuto en que esta raíz tiene que romper la tierra. Brotó, dice. Es muy linda esa palabra, brotar. Y yo oro para que la iglesia brote. Pero tiene que crecer la confianza. Tiene que crecer el gozo. Tiene que crecer la fe. ¿Para qué? Para que esto brote. Porque sin fe no hay fruto. Sin fe no hay fruto. Necesitamos tener fe para dar fruto. Entonces, el buen terreno va a hacer que brote y crezca, como lo menciona en este versículo 8. Y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo una producción. Tomemos esta palabra para nosotros, hermanos. Dios nos va a hacer producir. El hombre y la mujer que guarda la palabra de Dios, que la escucha, va a ser un hombre que va a producir, que no va a quedar estancado. Tienes un negocio, tranquilo, Dios va a hacer producir tu negocio. Tienes un proyecto, Dios va a llevarlo a buen puerto. Pero siempre y cuando
escuchemos y guardemos. Si no escuchamos y no guardamos, muy difícil que produzcamos. Tenemos un proyecto como iglesia. Necesitamos oír, necesitamos guardar, obedecer a la palabra de Dios y el fruto aparecerá. Llegará el minuto, amados hermanos, no tenga impaciencia. No tengamos impaciencia. Porque ahora en este proceso estamos echando raíces. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo a confiar. Aprendiendo a descansar en Dios. Aprendiendo del Señor y su palabra. Eso estamos haciendo ahora. Pero llegará el minuto en que esta tierra se va a romper y algo va a brotar para que produzca fruto en nuestras vidas. Entonces, el síntoma de un hombre que tiene un buen terreno, que tiene un terreno fructífero, es que escucha la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, es decir, la recibe, la acepta y también hay un fruto manifestado. Y finalizo diciendo lo que dice el Señor a través de la parábola de la vid verdadera en Juan capítulo 15, versículo 8. Porque la finalidad del creyente no es que el creyente sea glorificado, sino que dice el Señor: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el verdadero discípulo del Señor, el discípulo genuino del Señor, es el que oye, el que recibe y el que da fruto. Y a esa tierra se refiere, a ese terreno se refiere. Y Dios a nosotros nos hace fructíferos. Volvamos al génesis de todo esto. El Señor le da una orden al hombre. ¿Cuál fue la orden? Sé fructífero. Dios quiere hacernos fructíferos. Dios quiere que demos frutos. El Señor dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos dar fruto. Entonces, examinemos cómo está nuestra tierra. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros está por sobre lo natural. Y mire lo que dice el Señor. ¿Cómo fue el fruto? Versículo 20. Marcos 4:20. Lo normal en la agricultura de Palestina era que el fruto fuera de 8 a 1. De 8 a 1, de 10 a 1. Ese era el nivel de producción que había. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Del 30, 60 y al 100 por 1. Lo que está diciendo el Señor es que el creyente que decide oír la palabra de Dios, decide guardar la palabra del Señor, no dará un fruto normal como acostumbraban aquellos agricultores, sino que será un fruto multiplicado al 30, 60 y al 100 por 1. Es decir, como dijo aquí en Juan capítulo 15, versículo 8, mucho fruto. Dios no da fruto escaso a los hijos de Dios. Dios dará mucho fruto a su vida, a mi vida. Pero necesitamos examinar el corazón. ¿Cómo está el corazón hoy día? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿La estamos guardando, atesorando en nuestra vida? Estamos llamados a dar mucho fruto. Usted y yo somos un terreno fructífero. Deseo que mi Dios les bendiga y puesto en pie, le agradecemos al Señor.